Qué gusto acompañarles desde Radio Pichincha esta mañana, arrancando una nueva semana. Ya se nos acaba el mes, pero aquí estamos siempre contentos de poder acompañarles. Y hoy, pues tengo que contarles que Andrés se quedó atrapado en el tráfico, pero llegó El Salvador por acá. ¿Luis o Orlando? Orlando Pérez, a su servicio y disponibilidad. Bienvenido, muchas gracias por sentarse un ratito a acompañarnos acá. Sí, porque me dice que usted solita sufre. Un poquito, pero no mucho. No funciona el libreto, sigue el Andrés. Es que él dice tonterías, pues ya eso nos hace pero reír no me va a invitar poquito. para hablar tonterías a mí. No, que va, ya mismo llega el Andrés. Ojalá, porque parece que hay una grave congestión en la Simón Bolívar, hay una paralización del tráfico, hay miles de personas atrapadas en ese tráfico. Y cosa obviamente, de todos los días, ¿no? No, le estábamos comentando con Carlitos y con Esteban que el día sábado, por ejemplo, repavimentan una zona de la Panamericana Norte después del peaje de Villacoto para acá hacia Calderón y ni un policía. Y como hay gente avesada, gente rabiosa que cree que si le cruza uno va a llegar antes que todo el resto, entonces es una locura. No hay ni un solo policía, no hay... Y esto es parte de lo que se ha comentado estos días a propósito de Quito. Así es. Quito tiene unas graves dificultades, unos graves problemas de organización. Mucho más allá de la coyuntura, ¿no? Sí, más allá de la política, porque en realidad lo que conversaban, y les he oído en varias entrevistas a ustedes y a Alexis también, es que no es un problema de la política, es un problema de la institucionalidad, cómo se organiza para darle servicio a la gente, para ver el bache, para ver la congestión, para ver si el agua está limpia, es decir, sea quien sea, Yunda, al señor Guarderas o el que quiera ser alcalde de Quito, tiene que resolver primero eso y pensar en la gente, no en de qué manera me instalo, a quién pongo en el cargo, a quién pongo en la dirección, con quién hago el contrato, a quién le regalo el metro o los negocios circundantes al metro de Quito. Pero es la realidad de Quito, ahora que está frío además. Bastante frío este verano, nos engañó a todos, el sol todos los días sale con poncho y encima más llueve en la tarde. Sí. Ahora amanecimos con una pequeña llovizna, o no sé si llamarle pequeña, una leve una llovizna. Garúa, sí, quiteña, muy tradicional, de octubre, pero estamos todavía en agosto. Exactamente, sí, la verdad es que ha sido una sorpresa este verano tan frío. Recuerdo el verano del 2014, pues claro, la contraparte son los incendios, ¿no? Lo que sucedía tradicionalmente en esta época. Aunque yo tengo 2014 fue muy duro. Pero 2014 esos incendios creo que fueron a propósito ya. ¿Usted cree? Sí. No me cabe la menor duda de que ahí hubo una mano rara, oscura, tendenciosa de que había incendios. Lo cierto es que se destruyó, recursos naturales. Se fue Barrera y desaparecieron los incendios. Qué casualidad. No, 2014 fue ya con Rodas. Y hubo una muy mala gestión. En el 13 fueron los incendios. No, 13 2014 o 12. Yo recuerdo hacer la cobertura de estos incendios en toda la zona de Puembo y demás. Fallecieron además bomberos. Sí, uno o dos bomberos, sí. Pues sí, lastimosamente lo que se develó es que les habían puesto a los que estaban estudiando recién para ser bomberos, no tenían todo el conocimiento. No tenían la preparación y la experiencia. Los mandaron a sofocar estos incendios que realmente fueron muy fuertes, parecía que ya se extinguían y luego nuevamente, y pues luego se hizo una crítica muy fuerte a cómo fue la gestión desde la administración de Mauricio Rodas. El municipio arrastra una serie de problemas que no están resueltos, y el otro nivel de análisis es que también aquí hay gente de bien, gente que no es longa, gente que es culta, que es pulcra, que no tiene... O sea, incluso hacen prohombres de gente que se enriqueció a costa del municipio. No voy a mencionar el nombre porque esto evidentemente causa resquemor en determinadas personas, pero hay 2 o 3 alcaldes que se hicieron una gran fortuna e hicieron fortunas a otros a partir de su gestión, de dádivas a la construcción de centros comerciales, a la entrega de terrenos que vendían a precio de gallina enferma, y que después aparecen como los prohombres de la capital, aquellos que son evidentemente los que nos tienen que decir hasta de qué modo hablar, si es de usted o es de tú, porque si es de usted eres longo y si eres de tú... No, pero lo peor no es el hongo, es el hongo cualquiera, o sea... un longo de barrio como yo. De esos que no tienen derechos o que tienen que servirles a los que no son longos cualquiera, ¿no? Es muy grave esta corriente, no sé si de pensamiento, pero esta corriente que se pasa por la ideología, pasa por ese modo de vernos, de tratarnos mutuamente, de creernos que unos porque tienen 3 Jaguar
de distintos colores para usarlos según el terno que utilizan ese día, entonces son ellos los que nos tienen que decir a nosotros cómo pensar, cómo actuar, qué comer, cómo vestirnos, etcétera, etcétera. Y son gente que les digo de verdad, algunos como el que menciono y otros, han hecho fortuna a costa de esta ciudad y de los negocios vinculados con el municipio. Y es lo que querían hacer con el metro. Hay negocios estrictamente vinculados con el metro. La comercialización, la publicidad, los servicios que tienen que existir alrededor del metro, que están disputando eso. Son miles de millones de dólares en largo tiempo. Y ellos se instalan en la lógica aquella. Es decir, de que ellos son los que tienen que mandar porque son gente de bien y a partir de eso tienen la ciudad que quieren. ¿Por qué no viven en esta ciudad? ¿Por qué no viven en el centro histórico? ¿Por qué no viven en las zonas donde efectivamente hay que vivir la ciudad? Así es verdad. Me gustó mucho todo lo que decían tanto Fernando Carrión como Luisa Maldonado en el programa que transmitimos el día jueves, se reprisó también el día viernes, y hablaban de que no hay una visión de ciudad. Bueno, el sábado sí ya no lo escuché. Usted estaba por la Amazonía, estaba de viaje, fotos, disfrutando unos placeres matrimoniales, me imagino. Ya la pandemia, no, hay que cuidarnos todavía, pero sí veo que hay un relajamiento, sobre todo en las zonas más calientes del país, ¿no? Donde es como más difícil a veces usar la mascarilla, pero pasábamos por Puyo, por ejemplo, y solo en la carretera veíamos gente en las calles, nadie con mascarilla. Sí, es verdad, es que sofoca también la mascarilla, sí, claro, en Quito sofoca, pero bueno, hay que cuidarse. Hay que cuidarse pero todavía. Lo que mencionaba usted a propósito de Luisa Maldonado y de Fernando Carrión, ese programa espectacular llamado El Quito que tenemos. Una radiografía además, del abandono. Muy bien, felicitaciones además a Sofía y a Andrés. Bueno, a todo el equipo, ¿no? Porque nosotros principal. Somos pero después una partecita. Ustedes ponen la cara de todo ese personaje que está por ahí. Pero muy buen programa, buena reflexión, me gusta mucho lo que dijo Fernando, lo que dijo Luisa. Pero creo que más asentada en la necesidad de la gente estuvo Luisa, porque Fernando evidentemente es un urbanólogo, un urbanista, alguien que piensa, digamos, en lo macro, pero efectivamente la gente no está siendo atendida por ninguna de las dos últimas administraciones y hay gente que ya está molesta de eso. Ya no hay carácter que soporte el abandono, la desidia, la mala administración. Yo digo, hubo un tiempo en que lo soportamos con buen humor cuando los ciudadanos salieron con esta campaña de los huequitos, ¿se acuerdan? Pero ya como que ya ha pasado mucho tiempo como para mantener ese buen humor, para reírnos de los huecos de las calles que... Pero hay otras cosas más, porque uno si uno va a la administración zonal de tal parte, de tal zona, de tal lugar de la ciudad, no es precisamente el bien atendido. Nadie conoce quién es el administrador, la administradora, hasta dónde se puede garantizar que además sea estable, porque llega el uno, le cambia, el otro le pone, el otro le cambia por el amigo, el otro no sabe, el otro se estrena, etcétera, etcétera. Es decir, un problema bastante grave. Es en muchos ámbitos. Veía cuando regresaba precisamente de la Amazonía, pasábamos por el sur de Quito, hay se me va el nombre, pero es donde había un gran proyecto para recopilar toda la basura y distribuirla y separarla para que sea más fácil para los recicladores y para quienes... Simón Bolívar. Sí. Y está botado totalmente, y hubo una buena inversión, hubo inversión de tecnología, y son esas cosas que a veces se nos pasan por alto, pasamos por ahí, vemos una tremenda edificación y no nos preguntamos qué pasó con eso, quién hizo que no funcione. Y hay cosas como, por ejemplo, que el otro día en la calle regalan a uno un diario gratuito, creo que se llama Oca o algo por el estilo, y ahí veía una noticia que pasa desapercibida. Están retaseando el Parque Bicentenario. Le regalan a determinadas organizaciones, supongo yo, un pedacito para que siembre ahí. Ese era el proyecto del Parque Bicentenario. Para eso dejó, tal como están las cosas, del señor Rodas, y el señor Yunda no ha hecho absolutamente nada. El Parque Bicentenario, cuando se lo presentó como el gran proyecto después de la salida del aeropuerto, era un proyecto espectacular que contemplaba una laguna, que en Quito no hay una laguna, y evidentemente eso también ayuda muchísimo para ese tipo de cosas. Tenía un bosquecito natural, incluso había unas 2 avenidas o calles para cruzar de oeste a este de la ciudad y de este a oeste de la ciudad, lo cual daba la esperanza, daba la ilusión de que esta ciudad iba a tener un espacio verde, bonito, agradable, el centro de convenciones, etcétera, etcétera. Una serie. Y además en la parte norte de lo que fue el aeropuerto se iba a construir el Colegio Benalcázar, con las grandes instalaciones que requiere una institución tradicional, histórica de esta ciudad. Llegó el señor Rodas y no ha hecho absolutamente nada. Sigue siendo una pista
de aeronavegación, pero que ahora son utilizadas las instalaciones en general para las bicicletas, que no está mal, pero eso quedó ahí. Y ahora, por esta noticia que digo que la encontré de casualidad en estos periódicos que reparten en la calle, que son gratuitos, están retaseando una zona para entregarla a determinadas personas para la agricultura. Para que apadrinen, ahora está muy de moda eso de que apadrinen ahora sectores privados, un pedacito de parque, una escuelita, una universidad. Bueno, volvimos a lo peor de la política, volvimos a lo peor de la gestión pública, que es apadrinar, retasear, entregar a dedo las cosas, no pensar en un proyecto de país, en un proyecto de ciudad, no pensar en la gente fundamentalmente, pero eso es lo que tenemos ahora, y por eso ese programa, el Quito que tenemos, efectivamente me parece que abunda. Creo que van a continuar, ¿verdad? Sí, así es, estaremos este día jueves también a las 19 horas estrenando un nuevo programa que se repetirá el viernes y el sábado y el domingo, no, bueno, está en las redes sociales para que se lo repitan cuando quieran. Es que la gente lo pide, así dicen, que la gente lo pide. No, la verdad es que queremos que realmente se escuche, se hable de Quito con profundidad, ¿no? Planteando realmente estos problemas que, como decimos, van más allá de la coyuntura y más allá de la política, pasan por las necesidades que tenemos los ciudadanos y la ciudad que estamos pensando para nuestros hijos, bueno, ya para sus nietos también. No, yo no tengo nietos todavía, ya enseguida Mendoza. Algún rato enseguida, yo no soy Andrés, así que con más respeto, por favor, si no empezamos a tratarnos así mismo. Tal vez algún momento, ¿quién sabe? Me encantaría ser abuelo, ya por supuesto, ¿quién dice que no? Si no le vamos a poner de padrino de... No, encantado de la vida, ser abuelo debe ser una de las cosas más bonitas de la vida. Sí, más allá de eso, bueno, el tema es qué ciudad les espera a nuestros hijos, les espera. Pero fíjese qué bueno que al menos nietos. Discutamos, porque hay otras ciudades, como por ejemplo Guayaquil, que ni siquiera discuten sus problemas. En los medios de comunicación no se tratan los problemas de la ciudad a fondo como se la está tratando. Esa es una gran ventaja que tiene al menos la capital de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, que al menos aquí se discute, se protesta, hay un nivel de ciudadanía que se empodera de los temas y aunque no lo resuelva está ahí en el debate. En ciudades como Guayaquil, que hay peores problemas que Quito, le voy a decir con franqueza, yo viví un tiempo en Guayaquil y allá hay peores problemas, pero no hay espacio para discutir la ciudad, no se discuten los temas de la ciudad en Guayaquil. Y hay ahí se impone, ¿no? Hay otras ciudades que yo veo escandalosamente cómo crecen, cómo se amplían. Pasar por Santo Domingo de los Áchilas es un drama porque uno ve la proliferación de construcciones, de calles, el tráfico es impresionante, entrar a la Tacunga es otro problema. Es decir, hay cosas que están pasando en estas ciudades sin control, regulación del uso del suelo. Se construyen grandes urbanizaciones en espacios que eran de protección ambiental, de reserva ambiental, porque, por ejemplo, menciono lo de Santo Domingo de los Áchilas, que es lastimosamente grave, lastimosamente difícil de entender, que toda una zona de protección ambiental está inundada de urbanizaciones, de grandes urbanizaciones que yo no sé para quién son, porque no hay proyectos de vivienda popular, son grandes urbanizaciones, digamos. Pero eso pasa aquí, ¿no? También en Quito, ¿no? Lo vemos de este gran proyecto de una gran inmobiliaria que es dueña de casi, o que ha construido una gran cantidad de edificios acá en la capital, y de igual forma pasa primero por el cambio del uso del suelo en las municipalidades. Por ordenanzas, así como de un día para otro sale una ordenanza. Sí. Y eso luego pasó en la época de otros alcaldes. Pasó en la época del señor Rodrigo Paz, pasó en la época del señor Yamil Maguad, pasó en la época del señor Paco Moncayo, y de eso no se habla, porque como son pro hombres de esta ciudad, obviamente, no pasa absolutamente nada, pero en esas épocas, voy a mencionar así generalmente, se construyó el gran centro comercial del condado, que provoca todo eso, se construyó el estadio de la Liga, se construyó el centro comercial El Jardín, ¿o no? O sea, no nos hagamos los locos tampoco con todo lo que implicó la construcción de esos espacios comerciales en zonas donde no debía haber. Cuando se construyó el Quicentro, ¿quién le dio las facilidades para que el Quicentro se inundara como el gran centro comercial de esa zona e invadiera zona de la gran avenida, del gran bulevar de las Naciones Unidas? Yo no me olvido la gran disputa que hubo con Augusto Barrera el día que les obligó a regresar a su puesto porque habían invadido el bulevar. ¿Quién les dio esos permisos? ¿Quién fue alcalde antes de Augusto Barrera y les dio los permisos a los señores del Quicentro para que entraran a invadir zona pública? ¿Quiénes fueron los alcaldes de aquella época? Así que no nos hagamos los loquitos, ni tampoco vengamos a decir que aquí estaba toda una maravilla antes, que los alcaldes de los 70s, 80s y 90s eran lo mejor del mundo.
porque ahí se consolidaron las fortunas de las que estoy Exactamente, hablando. sí, y es gracioso porque después las personas que han logrado hacer fortunas de esta forma dicen que los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Y es verdad, nadie se pregunta cómo se construyeron estas grandes fortunas, cómo se transmite el tema de las herencias y demás, y lo que se intentó en algún momento cuestionar por lo menos o generar una reflexión colectiva sobre cómo se construían las fortunas en el país y cómo se mantenían pues a lo largo del tiempo y después además discriminando y generando este pensamiento de que los pobres son pobres porque quieren. No, bueno, los pobres son pobres porque no tienen los amigos que les dan estos contratos. ¿Se acuerda de los teleféricos que iban a pasar por encima del condado y la gente del condado saltó hasta el techo? Los quitocables. Los quitocables, y entonces el señor Rodas se paró porque ya no le saltó el negocio adecuado para eso. Es decir, sobre esta ciudad hay 2 o 3 problemas graves. El uno, la gestión administrativa de la institución, que ya lo hemos comentado. La otra es el uso del suelo, que es un problema de fondo, no solamente de esta ciudad, sino que hay una anarquía quizás para eso. Y tercero es cómo se hicieron fortuna las grandes familias de ciudades como esta y como otras más a partir de las vinculaciones corruptas con autoridades y funcionarios de los municipios que aparecen ahora como que los que nos tienen que dar a nosotros el modo de vivir, el modo de hablar, el modo de vestirnos y hasta el modo de comer. Porque esos señores que hablan de gente de bien no se comían pues antes un hornado, ni un chucara, ni de esas cosas. Ellos comían otras cosas, a diferencia de las élites colombianas y de las élites mexicanas y de las élites brasileñas y argentinas que han hecho de la comida popular el modo de también crecer culturalmente, turísticamente y socialmente. Súper interesante este tema y bueno, lo vamos a ampliar Pero también. no era el tema del que iban a hablar. No, queríamos también. Pico de gana aquí. No, gracias por acompañarnos un ratito acá en 7F Plus. Esperamos que Andrés esté bien ahí en ese tráfico y todas las personas que están ahí atrapadas en el tráfico. Ni Johnny Flores, ni Andrés Durán. En serio, perdimos a varios hoy. Ninguno aparece por aquí. Esto nos hace el tráfico y decía, estamos además en una época en la que los chicos no van al colegio. Imagínese el día el 1 de septiembre. Cuando ya empiecen, porque ya muchos colegios van a empezar de forma presencial las clases. Es verdad, ¿no? el lunes, no es lunes, el jueves. 2 de septiembre me parece. El 1 de septiembre no es. Miércoles desde el 1 de septiembre. Ya. Sí. El 1 de septiembre va a haber problemas en esta ciudad, con el tráfico. Habrá problemas. 9 de la mañana, 23 minutos. Les agradezco los comentarios y los mensajes que me están mandando estos grandes amigos que tengo que me escuchan, pero además que son muy críticos. Y que me diga con nombre y apellido, me dicen los nombres de las familias. Me matan si comienzo a poner nombres y apellidos. Le van a empezar a poner esos comentarios amenazadores en las redes sociales, fastidiosos, como ya lo hicieron. Tenebrosos, que se ocultan en anónimos. Justo hoy en la mañana ya tuve que bloquear a 4 cuentas, a propósito de que puse un tweet de dónde está Gustavo Garzón, a propósito de un documental que circula, que se vio hace pocos días y que no dan cuenta de Gustavo Garzón, un gran escritor ecuatoriano, quiteño, de los años 80, que desapareció en noviembre del año 90, el 9 de noviembre del año 1990, y hasta ahora nada. Y todo indica que efectivamente fue la mano del Estado de aquel entonces el que tuvo que ver con esa desaparición. Tan es así que en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del enero de este año 2021 se reconoce la desaparición de Gustavo Garzón como un crimen y responsabilidad del Estado. Pero claro, a atacarle y a propósito de esto, esos derechosos, esos conservadores neofascistas que existen en las redes comenzaron otra vez en la mañana de hoy, o sea, vi en la mañana porque no lo había visto desde ayer eso, por el solo hecho de poner el link al documental donde está Gustavo Garzón. Ya, aparecieron. Bueno, vamos a ver el documental y vamos a irnos en contra de esos trolls que hay que bloquearlos ya, en las redes que sociales. sigan nomás en su locura. No queda más. Bueno, Orlando, yo quiero invitarle a nuestro segmento que dice Larry, que se quede con nosotros un ratito más, porque teníamos algunos tweets que queríamos revisar con ustedes. Y no dan ni un cafecito, nada. Por aquí. Es que eso hace el Andrés. Ya mismo llega, esperemos un ratito. El Andrés nos llega a hacer el café. Sí, eso hace el Andrés. ¿Qué le quiere mandar a usted, Adrián, no? A usted le quiere poner a hacer el café. Pero no lo logra. El machismo, el micromachismo. Haga usted el café. La verdad es que el que hace el café es el Adrián. ¿Y hace buen café o no? Sí, nos hace un buen cafecito. Y también nos pasa la tacita, todo. Él es el Chimi. Súper comedido. Y el Andrés es el churri, chimichurris.
Los chimichurris. No, todos son muy comedidos, porque además que en la planta baja son mayoría hombres, así es que, bueno, les toca también Usted ser así muy veo que es la considerados. única mujer. No, ahí está Maite también, y Maite. bueno, Licenia cuando está, pero igual son mayoría los hombres, así es que por eso, o sea, no les vamos Que a hagan el servir, café. que nos sirvan ellos a nosotros. Bueno, ¿qué dice Larry hoy día? Vamos a ver, ¿qué dice Larry, mi querido Carlitos? ¿Qué dice Larry? Con 26 minutos, ahora sí le llegó dieron el café, su ahora muy sí, bien para vitamina despertarse. a la avena. ¿El cafecito de Saruma o el de Loja? ¿Cuál le gusta más? A mí me gusta mucho el de Saruma, le digo la verdad. Y el otro día compré uno acá por el noroccidente, un café de origen de Nanegalito, si no me equivoco. Sí, puede ser de Nanegalito. Riquísimo, fragante, bellísimo. Me dieron una bolsa de una buena recomendación. Me dijeron, ¿cuánto? $12, venga. Tiene café para unos cuantos meses, o sea, se acaba, ¿cuántas tacitas? Me durará unos meses. Eso sí. Bueno, es prudente también. Bueno, el Ministerio del Deporte ayer destacó algo que también destacamos todos los ecuatorianos, y es este triunfo de las hermanas Polet y Anaís Méndez, que se subieron al podio paralímpico al conseguir las primeras medallas para el país en impulso de bala. Polet estableció con récord mundial 14.39 ¿Te vio metros. el video? Lo vi después, sí. Impresionante. No lo vi en ese Yo lo momento. estaba viendo casi que en el mismo momento que ocurría ¿Sí? de casualidad, porque no sabía, porque como ya los olímpicos pasaron, los paralímpicos parecen de segundo plano. Eso quiero destacar, porque ayer en la noche que estaba buscando precisamente el tuit para poder compartirlo, también estaba viendo las tendencias, y no fueron tendencia Polet ni Anaís Méndez. Así es. No fueron tendencia. Ahí se está nos el pasa quiz de largo. para que nos pase cuáles fueron las tendencias. Claro, pero no. Un lanzamiento espectacular, el récord estaba por 13 algo, no me acuerdo. Y cuando ella lanza y pasa la barrera de los 13, es impresionante la emoción que causa, porque son 1 metro y pico, 14.39, 14.79. 14.39, sí, ese fue el récord. Sí, así es. Sí. Y su hermana también. Y su hermana quedó a unos bronce, cuantos ¿no? centímetros de la ganadora de plata, que Pero creo que vea fue de lo que Ucrania. fue tendencia, fue Bustos, Barcelona, Flamengo, Oyola, Cortés, León, Díaz, Marqués. Del señor Manrique, que se abrió, también, salió del closet. También. Y es gran tendencia. Entonces las hermanas de Endara, ¿no? No, Méndez. Méndez, perdón. Polet y... Alvarito también fue tendencia. Porque baila como le da la gana. Alvarito Sí, se está para de bien que cabeza. baile, Pero Alvarito se casa, el hijo se casa, casa. baila como le da la gana, se para de cabeza, se chuma y es tendencia. ¿Por qué estaremos así? Sí, porque estas tendencias las imponen los usuarios de las redes sociales. Sí, entonces, es verdad. Sí, la verdad es que sí me asombré y dije, bueno, hay que reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa también en las redes sociales y también en las conversaciones cotidianas que tenemos, ¿no? Con la gente que está cercana a nosotros, porque esto simplemente es un reflejo de aquello. Y no fue tendencia, Polet, como sí lo fue en su momento nuestras queridas Neisy, sí, que está muy Tamara bien, por supuesto. y Richard también, campeones olímpicos, y bueno, yo creo que el mérito que tienen los deportistas, las deportistas paralímpicas es aún mayor, ¿no? Porque están venciendo muchas dificultades. Llegó Chimi. Llegó. ¿Cómo hizo para llegar? Tomó el batimóvil. Se teletransportó. Bueno, aquí lo voy a dejar entonces. Hay que quemar esta ciudad. No. No, tampoco. Hay que proponer, hay que dejar que haya muchas Andrés, propuestas. venga, pase. Andrés, venga, ¿qué se hace? Ya se fue. Sí, ya no quiere. Pero Creo bueno. que se va a peluquear primero. Me parece. Porque ahí él se maquilla va a bien tomar para llegar acá. una agüita también, o a traer un cafecito, me imagino. Ya. Pero bueno, destacar nada más de esto, el entrenador de las campeonas paralímpicas dijo que tenía toda la convicción de que íbamos a lograr esas medallas. No sé si nosotros teníamos esa convicción. No estaba en nuestro radar, Sí, era evidente porque no nos preparamos para eso, no planificamos que hay unos paralímpicos, no pensamos que podíamos tener medallas. Creo que hay 2 o 3 opciones de medallas más por ahí.
según lo que comentaban en las redes sociales también. Y esto es el trabajo y el fruto de un largo proceso de planificación Así con es. estas atletas, que no fue precisamente enarbolado por el señor Lenín Moreno. No, para pues dijo nada. que no ganan nada. No ganamos nada, pero él sí gana todo, ¿no? Él sí gana todo. Sí. Él sí va a ganar plata en Miami, en Florida. Catedrático de la Universidad Internacional de Florida será don Lenín Hablando Moreno piedras. Garcés. ¿Ve que sí hay cómo ganar plata hablando piedras? Y a mí me molestaban porque transmitieron por Radio Pichincha el discurso del señor, esa cosa del señor Lenín Moreno. Bueno, porque hay que poner toda la información a la mano de las audiencias y que Bueno. saquen sus propias conclusiones, digo, no sé. Bueno, pero que no sé qué aprendimos de eso, porque además ahora es un anticastrista, es un antichavista. Y tiene una foto con Castro, ¿no? Con Castro, con Chávez, con todos los líderes de izquierda se hizo fotos del señor Lenín Moreno. Y ahora, y también salió la señora María Paula Romo a reclamar que no es ella la que ha vendido armamento bélico a Colombia. Sí, pero ¿y de Bolivia qué dijo? Cero, absolutamente nada. Está nuevamente activa, le veo en redes No, sociales si es a que María Paula no se Romo. vendió, si se las dieron así nomás. Más conocida como bala plomo. Qué compleja que es la realidad del Sí. país, todas estas cosas que se nos pasan y que se nos escapan a veces y nos llenamos de estas tendencias que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con el fútbol y con cualquier otra cosa, con el baile del Alvarito. El baile de Yacu, me dice Alexis Moncayo también, que hay un baile de También Yacu hay un que baile está ahí. ese sí no lo he Sí, visto. por aquí está. Ahí está. Ahí está un video de Yacu, no sé. Está ahí. Gracias a la colaboración de Alexis Moncayo. Bueno, que Pues ahí bailen, está, que bailen como bailen. quieran, ¿no? pero sí, yo creo que también hay que hacerme a culpa que ponemos estas tendencias en primer lugar por sobre otras que son súper importantes. Pero nuestro gran homenaje también para las hermanas Méndez, en este caso medallistas de oro y bronce en las Paralimpiadas de Tokio 2021. A estar pendientes de Kiara Rodríguez, Jordi Congo, Eso. Anderson Colorado, Damián Carcelén, Roberto Chalá, también Darwin Castro, hoy creo que es el día de Darwin Castro, Sebastián Rosero y Diego Arévalo, así es que pues esperemos que pilas con eso, tengamos sí. más medallas para nuestro país y que sobre todo estas medallas nos hagan actuar y reflexionar sobre lo que está pasando con el tema deportivo, porque luego también es una novelería nada más y todas las críticas que se hicieron cuando cuando empezaron los deportistas a exigir al gobierno respuestas y a decir todo lo que habían hecho mal, bueno, fue un rato y no sé si es que Sí. ahora creo que están ya en el tema de la elección del Comité Olímpico y demás, y no sé ya si le es que tendremos habrán llamar los al Javi, cambios. al Javi Sí, Ojeda sí, para sí. que nos informe Si es adecuadamente. que habrá estos Hagamos cambios. una pausa para dar paso al Ya suplente. se quiere ir. Tengo que hacer un montón de Ah, cosas. bueno, está bien. 9:33 de la mañana, gracias por los mensajes, gracias a Luis Guerra que siempre está atento, gracias a Amparito, que está también mandando mensajes, gracias por conversar con nosotros, intentar dialogar en esa lógica, ¿no? Sí. Le dejo entonces. Muchísimas gracias, Orlando. Que salte a la cancha don Andrés. Que Durán. venga Andrés, ¿no? Que pase. Que pase el Andrés. Vamos. Ya volvemos. A ver, ahora sí vamos a poner orden en Ya este hicimos el estudio. cambio de mando. Ya te dieron el silbato, el chaleco, todo el palo para cuidar. Cuidar los carros acá afuera. No, eso Está le toca a bien, usted por está llegar bien, tarde. está Está bien. multado. A ver, primero pido las disculpas del caso a nuestra querida audiencia. Ofrézcalas. Segundo, pido las disculpas del caso a nuestro equipo periodístico. Y tercero, Ofrézcalas. pido las disculpas por no haber ido a hacer un piquete en las calles que circundan a la municipalidad de Quito, porque esto es insostenible. Es realmente insostenible, queridos amigos, lo que está viviendo Quito, el abandono absoluto, la falta de autoridad. No hay un solo policía metropolitano en todo el trayecto desde Agentes Conocoto. metropolitanos. Sí, desde Conocoto hasta la zona del Trébol no hay un solo agente. Pero era que se baje usted. No hay pues, a ver el nadie que tránsito. ordene. Yo quería llevarte para que estés ahí de copiloto y saques la mano, por lo menos. Nada. No hay absolutamente nadie. Abandono, abulia, desorden, desorganización.
Yo quiero comentarles que hubo un accidente de tránsito que se registró en la avenida Simón Bolívar a la altura de la entrada a la Ruta Viva, sentido sur-norte. Hay una gran congestión vehicular, pero después nos enteramos que también existió, a horas de la mañana, otro accidente de tránsito en la entrada de la Argelia, en la avenida Simón Bolívar, es decir, en el sentido sur-norte y norte-sur está completamente colapsada y paralizada la avenida Simón Bolívar. También si están hay escuchando de tierra, ¿no? Sí, si están escuchando las autoridades, que considero que sí, póngale cuidado y atención, señores, o sea, para eso los elegimos, para que estén pendientes de la situación del distrito metropolitano de Quito. No hay un solo agente metropolitano en todo el trayecto que señalo. Hice 30 minutos desde el puente 8 hasta el peaje de la autopista General Rumiñahui, y robar el tiempo así a la ciudadanía, a las personas que tienen sus actividades productivas, su trabajo, su jornada laboral, su jornada de estudios, es realmente imperdonable. Así También que bueno. un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar cerca del desvío de Guápulo, sentido sur-norte. También están ahí bomberos y los agentes metropolitanos de tránsito. Dicen también, la calzada está mojada, hay que conducir con precaución con todos los sentidos, y en las vías hay cualquier loco. Espero que no seas de esos locos, porque a mí sí me da miedo el tema de transitar por las vías, porque sí hay mucha gente irresponsable que comete muchísimas imprudencias, y pues por la desesperación, por tratar de llegar rápido, terminan causando accidentes de tránsito. Así es que para cuidado. eso están los agentes metropolitanos, para que dirijan, ubiquen el tránsito, tengan un poquito más de sentido común, y nada, o sea, organicen. Para eso tienen que estar. A ver, si llueve y la calzada está mojada, entonces hay una urgencia y tienen que movilizarse y atender la vialidad en las calles de la capital. Pero bueno, ese es el Quito que tenemos. A propósito, Una radiografía del abandono. empezamos. Sí, bueno, el día jueves, a propósito, vamos a tener nuevamente este especial, así es que les invitamos a que no se lo pierdan, a que estén muy pendientes de lo que se diga en este espacio. Pero el tema del día de hoy es otro. Nosotros queremos, en nuestro segmento El que sabe, hablar del presupuesto de la educación, el presupuesto en materia social, y revisarlo, a ver si es que se ha disminuido, si es que se ha aumentado, y cuáles son las consecuencias. En el ámbito de la educación, En el ámbito de la educación, ¿no? Ya. Entonces, el que sabe, si no sociales, le dejamos fluir. Sí, el que sabe, porque ya nos dijeron que dejen en paz a los sociales. Ya, dejen en paz a los sociales. Yo soy chochólogo, pero me gusta hacerme autobullying, autosabotearme. Bueno. ¿Cuántos panes comiste hoy, Sofía? Hoy comí una rica arepa. Una rica arepa, lunes, ¿Sabe que ayer comí pan porque se acabó el gas? Oye, vos eres como esa canción de Rocola, ¿no? Sí, lunes papas, martes papas, miércoles papas. ¿No te cansas? ¿O No. le das la vuelta a la papa? Para variar pues un poco. el relleno es lo que cambia. Está Sí. bien. ¿Qué le pusiste hoy de relleno a tu arepa? Una tortillita de huevito. Pero bueno, ayer comí pan porque se acabó el gas, así es que ahí rompimos el fin de semana con el arepazo. Hay que dejarle sin gas entonces para que coma algo distinto. Queridos amigos, nos vamos entonces. Con el que sabe. Échele. El que sabe. Bueno. A ver. ¿Qué sabe usted? Yo sé algunas cosas porque nos preparamos para este programa. Yo quiero decirles que hay un nuevo presupuesto general del Estado, una proforma presupuestaria que envió el Ejecutivo hacia el Legislativo, que tiene que ser discutida, ¿no? Hay algunos argumentos que ha utilizado el gobierno para de alguna forma justificar, sustentar, argumentar el recorte de más de 2.000 millones de dólares, 2.400 millones de dólares para ser exactos. Pero comparémoslo un poco con el año 2020, que creo que podríamos matizar un poco esta situación. ¿Y por qué digo recorte? Muy simple. Porque preocupa la situación en la educación en general. Nos vamos a concentrar en la educación universitaria, pero es importante que nosotros desmenucemos el PGE, el Presupuesto General del Estado, para que demos cuenta cómo viene la mano en la inversión social y económica. Entonces, en el año 2020 fue un presupuesto de 35.498 millones de dólares,
hoy es de 32.000 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra cayó en el año en un 9.6% por el impacto de la pandemia, en el año 2020 me refiero, por la pandemia del coronavirus, principalmente por el desplome de los ingresos petroleros y la reducción de ingresos tributarios. Ahí yo me quiero quedar. Fíjense el cuadrito que ya aparece en pantalla y repasémoslo un poquito. Para todas las personas que nos están sintonizando en la 95.3 en la capital y 94.5 en muchas provincias, póngale cuidado y atención. ¿Quieres decir algo? Que me está levantando la mano usted. No, estoy yo pensé que estaba haciendo así. No estaba alzando la mano. Y no alzaría la mano para que me deje hablar, simplemente que, hablaría. No sé, uno a veces no sabe cuáles son sus modismos, señorita. Bueno, siga, no se detenga, que el tiempo como corre. Viene de otros lares y no son los mismos que los propios, entonces uno nunca sabe. Bueno, 2017, 36.673 millones de dólares, fijaraste. 36.673 millones de dólares, ¿sí? Ese fue el presupuesto general del año 2017. 2018 ya sentimos un recorte a 35.497 millones de dólares. En ese año la educación ya sintió un recorte. 2019, 36.736 millones de dólares. Y 2020, 32.530 millones de dólares. Fíjense cómo va variando el recorte en los sectores de educación, salud, trabajo y bienestar social. Entonces, 2017, 24%, 2018, 26%, 2019 vuelve a bajar el 25%, 2020 dice el 27.44%, pero hay otros datos que nos dicen todo lo contrario. Es decir, la inversión en sectores prioritarios para de alguna forma controlar un poquito la capacidad adquisitiva, mantener la capacidad adquisitiva, sostener la capacidad adquisitiva de, digamos, todos los ecuatorianos, no fue una prioridad para el gobierno del señor Lenín Moreno. Y también vemos que es una variable constante, es decir, algo latente, permanente, y que perturba a este gobierno, es que tampoco está dándole la misma prioridad al ámbito de la inversión social en estos rubros, ¿no? Educación, infraestructura, salud y bienestar social. Sobre esto hay un audio, me pareció interesante, lo recopilamos para el día de hoy, del asambleísta Pavel Muñoz. Él pues estuvo en las Emplades, conoce muy bien el tema de números y de planificación del Estado, así es que queremos compartirlo con ustedes, que habla precisamente de cómo se ha movido el presupuesto. Recordemos que empezaba este gobierno con un presupuesto prorrogado y ha sido actualizado recientemente. Veamos cuáles fueron los cambios. ¿Dónde hay decrecimiento de recursos? Menos 577 millones de dólares en educación, menos 223 millones de dólares en salud, vivienda, perdón. Estos dos sectores, educación y vivienda, son los que más bajan. Pero veamos ahora quiénes suben significativamente. Comunicaciones sube 321 millones, ahí está, digamos, una cartera de Estado como la de transporte, pero no están haciendo inversión, que eso ya también le voy a hablar de eso. Sube comercio y producción, que en realidad más que producción me imagino que esto es el ámbito de comercio, y sube la función electoral con 79 millones de dólares. ¿Por qué sube la función electoral? El presidente hizo declaraciones que no sería en este año una consulta popular. Pero, Jimmy, el año 2020, en el presupuesto inicial al sector electoral se le dio 38 millones de dólares, en el devengado, es decir, lo que terminó ejecutando fue 50 millones de dólares, y ahora para el 2021 le están haciendo una asignación de 117 millones de dólares, es decir, 79 millones de dólares más. ¿Para qué? 7 millones de dólares que se recorta a la educación. En general, ¿no? Estamos hablando de educación. Claro, el consolidado en general. Exacto, o sea, ahí está educación primaria, secundaria y superior. También tenemos educación superior. Ya, pero verás, acá hay una papita caliente. Porque tenemos las cifras de los últimos años, es decir, desde el 2017. Vamos a comparar para que vean cómo viene la tendencia y después yo les voy a dar unos datos perturbadores
¿Quieres perturbarte día lunes? Ya, ¿o no? pues, ¿qué más? Me toca. Ya, pues, ¿qué más dice? A ver, verá, póngale cuidado y atención porque resulta así. Desde el año 2017 el recorte presupuestario en el ámbito de la educación ha Vamos pasado... al presupuesto, ese no es el cuadro, mi Cris, tenemos otro cuadro más que plantea precisamente qué pasó. Ahí ese está. es. Muchas gracias. Ahí Cris. está. Estas cifras que aparecen ahí, sí, que ustedes la van a ver en pantalla, sí, lo tengo, ¿no es cierto? Ujú, es Sí. ese, sí. Sí, esas cifras que ustedes van a ver en pantalla para las personas que nos están siguiendo a través de nuestra transmisión y nuestro streaming, yo les voy a ir relatando. Esas cifras son del Ministerio de Economía y Finanzas, recopiladas por el Observatorio del Gasto Público. Yo tengo otras que son las duras del Ministerio de Finanzas, sin que haya procesamiento de otra fuente. Entonces, varían 50, 30 millones de dólares aproximadamente, pero el global, para que ustedes vean el recorte, ¿sí? Vamos ahí entonces. Desde el año 2017 el recorte presupuestario en el ámbito de la educación ha pasado de 5.143 millones de dólares en el año 2017 a 5.289 millones de dólares en el año 2018. Crece, hay un crecimiento ahí, de 2017 a 2018. Recordemos que ya 2016 teníamos una recesión, ¿no? Ujú. Una recesión por la caída de los commodities a nivel internacional. Y bueno, esto también responde un poco a cómo está conformado el presupuesto de la educación, Claro, ¿no? El totalmente. IVA, el impuesto a la renta, que son componentes principales. Tú ya en- lo en tienes este- ahí. en este presupuesto. Antes de que te precipites en la explicación del Sí, FOPEDEUPO, solamente revísalo, termina de revisar. sí, eso es súper importante porque Sofi tiene esa explicación que es bastante importante también para que usted conozca cómo se financian las universidades. Después del 2018 al 2019 ya tenemos un recorte bastante importante de aproximadamente 180 millones de dólares. Fíjense, pasamos a 5.147 millones de dólares en el consolidado de la inversión en educación, ¿sí? Para el 2020 el recorte ya es espeluznante. Estamos hablando de que se recortó 547 millones de dólares y el presupuesto de educación es de 4.569 millones de dólares. Ojo con esto. Tanto el señor Moreno como el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, están incurriendo en una violación a la disposición transitoria 18ª de la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Establece que el Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del presupuesto general del Estado para la educación básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos del 0.5% del Producto Interno Bruto para alcanzar un mínimo del 6% del PIB. Esto es súper importante decirlo, porque la tendencia en el país es al contrario. El decrecimiento es del 1% en cuanto a la inversión en educación. Es decir, se está violentando esta disposición 18ª de la Constitución por un lado, y por el otro lado, lo que estamos haciendo, en vez de incrementar y ser progresivos en la inversión en educación, está dándose un recorte. Así es. Tónica pura y dura del neoliberalismo, amigos. Acá no hay dónde perderse. Ya les voy a dar las cifras de Argentina para compararnos cómo estamos a nivel internacional. Ahora sí, prosiga, por favor. Bueno, sí, decir que el Estado tiene la obligación de financiar a la universidad pública, y esto que implica lo que decía Andrés, que hay que proveer los recursos con los que las instituciones de educación superior cumplen su misión. Hablamos de educación superior y bueno, de toda la educación en general en el país. Y si no puede aumentar de un año a otro estos recursos, al menos debe mantenerlos, nunca reducirlos, porque estaría contraviniendo precisamente las leyes de nuestro país y la Constitución sobre todo, ¿no? El financiamiento, por ejemplo, de las universidades, cómo está compuesto de las universidades y politécnicas públicas, se da Poco por y varias nada sabemos fuentes. de eso, ¿no? Exacto. Demuéstrenos entonces que ha comido arepita el día de hoy y cuéntenos Pero la por plena. supuesto, la principal fuente es el FODEUPO, un fondo alimentado por el rendimiento porcentual de impuestos, fundamentalmente el IVA y el impuesto a la renta, que se consideran desde la Constitución como preasignados, es decir, como rentas propias de la educación superior, a las que se suman otros aportes como el que compensa la reposición de los ingresos establecidos cuando constitucionalmente se declaró la gratuidad de programas autofinanciados.
financiados. ¿De dónde se obtienen estos recursos? Precisamente los decíamos, el FOPE-DEUPO equivale al 10% de la recaudación neta del IVA y el 11% del impuesto a la renta. De este componente es el 75% del total de los fondos para las universidades. Entonces, ¿no?, viene del IVA y del impuesto a la renta. Ah, qué interesante. O sea que cuando se quejaban en el 2015 de este impuesto a la plusvalía y las herencias, eso también iba a ir destinado específicamente a este fondo. Y es súper importante eso, porque a veces decían, no, es que tienes fines recaudatorios. No. Fines redistributivos. Bueno, sí, lo que pasa es que los impuestos tienen este fin, ¿no? O sea, si es que no pagamos impuestos, el Estado no tiene de dónde. Es que algunos dicen que no tiene que ser así. Que no hay que pagar impuestos. Bueno, y de hecho no los pagan, ¿no? Porque los que pagamos impuestos somos los pequeñitos, la gente que va y compra las cositas que necesita, pero las grandes empresas, lastimosamente en nuestro país, casi no pagan impuestos. También, bueno, están los recursos fiscales, valores de compensación para gratuidad y funcionamiento, esto es un 16%. Esto debe ser asignado por el Estado, y también tenemos compensación por donaciones de impuesto a la renta, esto un 3%. Y la autogestión son valores generados por las universidades con el tema de posgrados, cursos, cosas adicionales que hacen las universidades, ¿no? Efectivamente. Entonces, vamos a revisar un cuadrito en el que se muestra también cómo ha ido evolucionando este tema del financiamiento de las universidades, ¿no? Y ahí está desde el 2015, que muestra que según la recaudación, el impuesto asignado, según el FODE-DEUPO, por ejemplo, fue de 993 millones de dólares, pero según la norma tenía que ser de 1.175 millones, había una diferencia y todos los años ha sido así, ¿no? El 2016 igual fue asignado de 965 millones, y el que debía tener la universidad era las universidades 1.138 millones, también había una diferencia de 173 millones de dólares. En el 2017 esa diferencia sube entre lo que le asignan a este fondo para las universidades y lo que realmente debían tener las universidades, y la diferencia es de 267 millones de dólares. En el 2018 tenemos una diferencia de 141 millones de dólares que no recibieron las universidades, ¿no? Pero este es un fondo asignado, pero también hay un cálculo con lo que después se cruzan cuentas al final del año y deberían devolverse a las universidades porque la recaudación ha sido mayor. Es decir, sí había los fondos. En el 2019 tenemos 968 millones, es el mismo presupuesto del año 2018, pero lo que debían recibir era 1.128 millones de dólares. Y en el 2020, 955 millones de dólares, según la norma, según como está establecido, debían haber recibido 1.071 millones de dólares, es decir, recibieron menos 116 millones de dólares. Esto según el cálculo como está establecido por el Ministerio de Finanzas, sin contar después cuánto realmente fue lo que se recaudó, porque esto es como una proyección que se hace en el presupuesto general del Estado. Es decir, siempre las universidades han recibido menos presupuesto del que necesitaban o del que estaba establecido en la Constitución, en las leyes de nuestro país. Ahora, Sofi, yo te propongo hacer dos entreguitas de esto porque hay demasiada tela que cortar. De hecho, nos vamos a quedar con algunos datos. Ese es el análisis, digamos, econométrico ya o matemático. Dices, sumas, restas, ves que el 2017 te entregaron más, el 2018 ya empezó a caer, 2019 ni se diga, y 2020 ya no te querían dar plata para la educación. Eso, digo, tiene una intencionalidad bastante clara y evidente. Parecería ser que no es prioridad para los gobiernos de turno, especialmente desde Moreno hasta Lasso, el tema de la educación. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí quiero meterme con dos variables del análisis político. Estamos con 3 minutitos nada más y yo sí quiero invitarles a esta reflexión, queridos amigos. Análisis político. Pasamos la página del análisis económico y sumatorio, digamos, porque uno puede ver los cálculos de hacer y darse cuenta de que eso. Primer elemento del análisis político en este contexto de la gestión del presidente de la República, Guillermo Lasso. Primer elemento. De manera simultánea se propone una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. El 18 de junio, el asambleísta social cristiano Luis Almeida Morán
presentó un proyecto de ley para la reapertura de 13 de las 14 universidades cerradas en el año 2013 por falta de calidad académica. Primer elemento. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, recordarles que durante los años 1992 y 2006, 45 universidades cofinanciadas y autofinanciadas se crearon a partir de la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas, es decir, una proliferación de casas de estudio que no contaban con todos los parámetros necesarios para garantizar la calidad educativa. Primer elemento. Segundo elemento, ojo con las reformas que desea incorporar a la ley el presidente de la República. La propuesta de creo modifica la integración del Consejo de Educación Superior, ya lo hemos discutido. En la ley actual el Ejecutivo tiene 4 delegados, no más, 4 delegados. Con la reforma aumenta 5, de 9, es decir, mayoría absoluta. ¿Por qué? Fíjense este dato perturbador. Porque resulta que el artículo 29 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que la distribución de los incrementos en el FOPEDEUPO, que explicó Sofi, que el Estado asigne en el futuro será determinado por nada más y nada menos que el Consejo de Educación Superior en base a los informes de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que se está preparando una mayoría quizá para que pueda negociar el tema de los presupuestos en el ámbito de la educación superior. No lo sé, ustedes dirán. Otro elemento de convicción que también preocupa. Resulta que el decreto ejecutivo 170 del 20 de agosto del 2021, en el que el presidente Lasso establece algo que es inconstitucional, que los egresos que generen los sectores de educación, salud y justicia podrán ser financiados con los ingresos no permanentes, como los recursos petroleros o el endeudamiento externo en los presupuestos generales del Estado, 2021, 2022 y 2023. ¿Ya? ¿Qué dice? Artículo 286, dame un minuto nada más. Las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad de la economía. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y de manera excepcional podrán ser financiados con ingresos no permanentes. Excepcional. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana se desploma el petróleo o el precio del petróleo? ¿Cómo vamos a financiar los egresos permanentes producto de la inversión en salud y educación del país? Y me voy a guardar los datitos perturbadores en torno a qué universidades sacan más divisas de la economía nacional y que algunos se atreven a decir que son o están pensadas en función de los objetivos nacionales. Y desde esas universidades se ha constituido una trinchera que longuea a todo mundo, porque ahora todo mundo es un longo cualquiera. Bueno, interesante realmente son datos, lo que estamos planteando. Esperemos que para ustedes también les genere una reflexión. Nos quedan algunas cositas importantes, pero sí decir que más allá de los números, hay que pensar en que la universidad, que la educación superior debe ser el motor de desarrollo económico y de bienestar individual también y colectivo de una economía cada vez más basada en el conocimiento. Amigos, ya nos despedimos. El día de mañana volvemos con más de 7F+, la otra política. Estén pendientes porque tenemos mucho de qué hablar. Y recuerden, ustedes son dueños de las conclusiones. Nos vemos el día de mañana. Marquito Vargas, le diste en el clavo. Mañana te cuento. Chau.